Muchas gracias, señor presidente, señor ministro, señorías. En primer lugar, quiero felicitarle, desearle éxito en su tarea, en su nueva responsabilidad, siendo consciente de que va a actuar usted en un contexto muy difícil, con un gran malestar generado en el ámbito educativo a lo largo de esta legislatura y, además, con un escaso tiempo disponible, pero aún así confío y espero que sea tiempo todavía para iniciar un camino de diálogo sincero, no solo con palabras, sino con hechos, tomando medidas urgentes que voy a tratar de explicárselas en esta interpelación. Como usted sabe, la mayoría de comunidades autónomas con los gobiernos que se han constituido después de las elecciones del 24 de mayo están planteando solicitar una convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Educación. No es ese el único camino para estudiar ese asunto y los problemas, pero es un camino muy importante. Y también adoptar medidas que eviten la incertidumbre y el malestar que se está provocando con la implantación de la LOMCE en el conjunto de España. Hay un marco legal suficiente, se lo digo porque su antecesor alegaba que había razones, pero que el marco legal lo impedía. Yo le digo que hay marco legal, pues como dice la sentencia del Tribunal Constitucional 5/81 de 24 de febrero del 81, la reserva de ley orgánica no puede interpretarse de forma tal que cualquier materia ajena a dicha reserva, por el hecho de estar incluida en una ley orgánica, goce definitivamente del efecto de congelación de rango y de la necesidad de una mayoría cualificada para su ulterior modificación. Es decir, una ley orgánica, no todo lo que tiene en su contenido es orgánico, y un calendario de implantación evidentemente no tiene los mismos caracteres que tiene otras disposiciones de esa ley. Por ello, entiendo que es un problema de voluntad política, de actitud de consenso, que espero adopte en sus primeras actuaciones como ministro y se emplee a fondo para atender la petición de la mayoría de los nuevos gobiernos de las comunidades autónomas y adoptar las medidas legales que proceda con objeto de paralizar la implantación de los nuevos currículos y la aplicación de las reválidas sin perjuicio de otras medidas posteriores sobre aspectos de la LOMCE. Y hay razones sobradas para ello, voy a tratar de exponérselas. Hasta el momento, el actual Gobierno, a medida que iba agotando la legislatura y se manifestaba su debilidad política, aceleró los cambios legislativos, incluido el calendario de implantación de la LOMCE, con objeto de hacerlos irreversibles. Un ejemplo más de lo que estamos viendo en esta recta final de la legislatura es la sorprendente habilitación de más de 40 leyes que en un plazo de 2 meses tendremos que dirimir aquí. Evidentemente, nosotros estamos dispuestos a trabajar todo el verano, pero lo que sí criticamos es que no se pueda trabajar con el rigor, con la seriedad, con la consulta a los sectores interesados para que esas leyes tengan la calidad de vida y sean tratadas con el rigor que una Cámara como esta necesita. En ese contexto, evidentemente, están medidas de desarrollo legislativo como el que hoy estamos tratando aquí, que es la implantación de la LOMCE. Un ejemplo evidente de que se actuó con una precipitación inusual. No hay precedentes, lo dijimos en el debate de la LOMCE, de un calendario con ese ritmo y con esa premura. Porque no ignoran que hay un acuerdo, ustedes y su Gobierno, un acuerdo donde todas las fuerzas de la oposición, desde julio del 2013, pues han previsto derogar los aspectos más negativos de la LOMCE en la próxima legislatura, dada la falta de diálogo y de receptividad por parte del Gobierno a las sugerencias de modificaciones que se plantearon. Y esa falta de sensibilidad también alude al respeto a unos plazos razonables para posibles acuerdos, deliberación y consulta con todos los componentes de la comunidad educativa, porque la comunidad escolar, la comunidad educativa, es absolutamente imprescindible a la hora de implementar muchos de esos cambios. El calendario fijado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte prevé que a partir de septiembre la reforma tiene que estar implantada en 6 cursos de primaria, primero y tercero de la ESO, primero de bachillerato en la FP básica. La LOMCE deja margen a las comunidades, como saben, en cuanto al diseño curricular. Estas tienen competencias para definir horario lectivo máximo, completar contenidos en algunas materias, definir también las asignaturas de libre configuración,
autonómica y otros aspectos de la evaluación externa de tercero de primaria que no tiene contenidos de reválida y que ya fueron abordados. Estamos ya al final del curso escolar y solamente algunas comunidades autónomas han publicado los decretos curriculares, aunque algunas de ellas muy recientemente. El resto de comunidades todavía están en las últimas fases también de sus desarrollos normativos e incluso en fases de borrador. Estas circunstancias están alterando gravemente la organización del próximo curso escolar, porque tiene relación con el 50% de todo el alumnado de la ESO y del bachillerato, ya que incluye los primeros cursos de ambas etapas. Y resulta muy difícil dictar instrucciones sobre los criterios a seguir en la organización de los centros y en numerosas comunidades hay una gran incertidumbre, no solamente en los directores de los centros, que se manifestaron públicamente y de forma muy reciente con un aspecto crítico generalizado, sino también con el profesorado y con las familias. En cualquier caso, aunque se cumpliese el calendario, hay cuestiones que son imposibles de resolver en estas alturas. En primer lugar, la orientación académica para el alumnado y para las familias, que no podrá realizarse con la debida información. Y, en segundo lugar, la planificación docente, que se va a resentir gravemente, ya que una parte de las materias será de nuevo diseño y con ello, además, también con carga lectiva diferente y la estructura de contenidos y las metodologías a aplicar también van a verse alteradas en lo que habitualmente se hacía a estas alturas del curso. El profesorado se verá obligado a prepararlas, a programarlas al mismo tiempo que lo imparte y eso repercutirá de forma muy negativa en la calidad de la enseñanza. Además, hay que tener en cuenta que en el nuevo currículo hay una gran variedad de materias y cargas horarias en asignaturas no troncales, que van a traer serios problemas a los alumnos, pues cuando van a tener que afrontar al terminar cada una de esas etapas unas reválidas, que van a ser las mismas para todos, se encontrarán con que su preparación va a ser dispar en función también de los criterios que se han mantenido en cada una de las comunidades de origen. Unas reválidas que no hacen justicia ni a la capacidad ni al esfuerzo que realizó el alumno a lo largo de una etapa educativa y que no van a mejorar en modo alguno la evaluación actual, pervirtiendo el sentido educativo del aprendizaje por competencias, donde en teoría se propone que la evaluación no esté relacionada con lo memorizado, sino con lo que el alumno asimila y es capaz de hacer. El sistema de reválidas o supuestas evaluaciones que se piensa hacer es un ataque frontal al modelo de evaluación continua con un enfoque formativo. Las propuestas y las pruebas que se establecen ahora no buscan evaluar al alumno, sino hacer una criba mediante tipo test, entre otras cosas, que esconde una gran desconfianza hacia la función docente y que reitera la confusión entre competencias y contenidos. El Ministerio de Educación, recordemos que anunció el pasado mes de junio que las pruebas consistían en un test de 350 preguntas sobre lengua, matemáticas y otras 2 materias troncales, y además los alumnos se examinarán de 3 asignaturas optativas. Para obtener el título de ESO bachillerato habrá que aprobar las reválidas y la nota final de etapa se calcula ponderando la de reválida con la del expediente. Como se puede ver, una discordancia total entre lo que se pretende conseguir en competencias y la forma de evaluarlo mediante test. Y en cuanto a las pruebas específicas que se van a implantar en las universidades, es un retroceso sobre la actual forma de acceso, que es de carácter general en toda España y garantiza la movilidad de los estudiantes en todo el territorio español. Hay un gran consenso respecto a la validez del actual sistema, una crítica generalizada a la manera que se pretende cambiar, que yo creo que va a originar perjuicios irreversibles. El Ministerio se ha empeñado, contra la opinión de todos los estamentos, de sustituirlo por una reválida y una prueba que podrán desarrollar facultades en las distintas universidades y, desde luego, habrá alumnos que no solo harán 2 pruebas, sino que tendrán que hacer más de una y itinerar por el territorio de nuestro país. Retomando el problema urgente del inicio del curso con el calendario de la LOMCE, la forzada implantación que ahora se está exigiendo conduce a un desorden en la planificación y en la organización escolar. Un problema que no es solo específico de este curso, sino que afecta a la coherencia que debe de mantener a lo largo del tiempo los planes de estudio y que conducen ahora a una gran fragmentación del sistema educativo, con grandes perjuicios que se van a producir a los alumnos en sus estudios y en las reválidas, que aunque no tienen implantación inmediata, las pruebas evidentemente empezarán y los métodos a trabajarse ya desde el inicio de ese curso. Respecto al sistema universitario, acaban de hacerse públicos los preocupantes datos respecto a la caída del número de estudiantes universitarios en los estudios de grado en los 3 últimos años, entre los cursos 2012-2013 y 2014-2015,
un total de 73.389. De ellos nada menos que más de 51.000 en este último curso que acaba, un 4% menos que el anterior. Señor ministro, estas cifras son irrebatibles, son datos oficiales de su ministerio. La causa no se puede atribuir a un problema de natalidad, porque la caída de las matrículas es en un porcentaje muy superior a lo que cae la natalidad en los mismos años de esa serie estadística. La explicación hay que buscarla necesariamente en el aumento de las tasas, en la disminución de la cuantía de las becas y ayudas, además del endurecimiento para la concesión de las mismas. El aumento de los precios públicos universitarios ha sido muy elevado, especialmente en algunas comunidades autónomas. Cito Madrid, la Comunidad Valenciana, y hay otras que tienen una gran disparidad respecto al conjunto de comunidades autónomas. España se encuentra entre los países con niveles de precios públicos más elevados de la Unión Europea. Señor ministro, usted ha hecho referencia al informe de la Comisión Europea 2015, el National Student Fee, que acaba de publicarse, pero en ese informe se dice que el importe medio anual de las matrículas de grado de 1.257 euros en el curso 2013-2014 en España es solo superado por Reino Unido, Irlanda e Italia. Lo dice ese informe. Entonces, aquí cada uno se ve que lee lo que le interesa del informe. Léase esto, señor ministro. Eso explica que muchos jóvenes hayan renunciado a iniciar estudios universitarios o los hayan tenido que abandonar por falta de capacidad económica para atender el coste de las matrículas. El resultado de todo esto está a la vista. Cada vez hay más desigualdad. Los alumnos con menos recursos o los que no pueden endeudarse sus familias quedarán sin posibilidades de acceder o permanecer en la universidad. Y en el reciente informe de la CRUE, publicado la semana pasada, es un informe que asume la Conferencia de Rectores de nuestro país. Un informe realizado y documentado por profesores muy prestigiosos de universidades españolas, que la CRUE lo hace como informe oficial y lo divulga. En él se señala que durante el curso 2013-2014 el importe de las becas para las universidades públicas presenciales se situaba en 2.562 euros, lo que supone un retroceso hasta niveles de hace 10 años, el importe de las becas, hacia los niveles del curso 2004-2005. En ese estudio se señala también que la dotación media por becario ha bajado del orden de 700 euros en el periodo analizado. Estos datos contrastados exigen reconsiderar las consecuencias que tiene el nuevo modelo de becas respecto al anterior, pues se ha reducido la capacidad de recursos aplicados a las mismas y con ello, por vez primera en muchos años, muchas familias tienen que elegir cuál de sus hijos estudia, ya que no pueden por sí mismos afrontar el precio de las matrículas universitarias y los estudiantes viven con la angustia, muchos de ellos, de tener que interrumpir sus estudios por este motivo. A efectos presupuestarios, el número de becados hoy, con la dotación media por becario previa al cambio de modelo, exigiría una dotación presupuestaria de 200 millones de euros. Hablaremos de ello cuando se haga el presupuesto de este año, donde se demuestre si de verdad hay un cambio de actitud. El presidente de la Conferencia de Rectores también se ha manifestado sobre el número de alumnos que acceden al sistema universitario y ha dicho, literalmente, es inferior a la media de la OCDE y de la Unión Europea. Hay que mejorar su financiación y seguir mejorando la accesibilidad y el número de estudiantes. Respecto a los ingresos estructurales de las universidades, el informe refleja que mientras la financiación autonómica sufrió una reducción de 1.082 millones de euros en el año 2013 respecto al 2010, un 16% menos, la cuantía de los precios públicos que tienen que costear los estudiantes se incrementó en 422 millones de euros, un 36,3%. Esto es una realidad que no se puede cuestionar. Es decir, el aumento de tasas y la disminución de las cuantías de las becas supone, según el presidente de la Conferencia de Rectores, una acción disuasoria sobre el acceso a la universidad. Lo mismo se puede decir sobre las tasas que se pagan para los másters, que alcanzan incrementos aún superiores, que no es lo más conveniente cuando la demanda para una formación especializada es mayor que nunca. Fíjense que la demanda de estudios de grado se incrementó entre el 2008 y el 2013 un 2,38%, una cifra normal, pero en los máster fue un 138%. En fin, estos datos demuestran que España ha pasado de ser uno de los sistemas universitarios en el que más se aseguraba el acceso a los estudiantes procedentes de familias con rentas más desfavorecidas a ser realmente excluyente, puesto que tiene una de las tasas universitarias más caras y un sistema de becas que exige más resultados a los que tienen peores rentas. A todos los puestos se acumulan problemas derivados de la investigación, de la I+D, que aun teniendo buenos resultados, la financiación ha caído, lo mismo que en el resto de la universidad.
Problemas derivados de la tasa de reposición, de la caída de la financiación, como decía, del grave deterioro también de la docencia y de la investigación. Señor ministro, mi intervención me gustaría y la resumiría en dos preguntas importantes que quiero conocer su opinión. La primera de ellas, si tiene intención de convocar con urgencia la conferencia sectorial para abordar los problemas reales que creo que he expuesto razones suficientes de lo que están alterando la vida docente y la vida escolar en España. Y respecto a la universidad, la necesidad de reconstruir y recuperar el diálogo con los representantes institucionales y con las comunidades autónomas para abordar los graves problemas de financiación, de tasas de reposición, termino ya, señor presidente, de becas y de precios públicos que afectan a los estudiantes, al profesorado y a la sostenibilidad de las universidades, con una gran repercusión en la calidad de la enseñanza. Muchas gracias. Gracias, señoría. Gracias, presidente Álvarez Areces. Para contestar la interpelación. Bueno, en este último turno de 5 minutos voy a tratar de decirle algunos comentarios sobre su intervención. Bueno, sinceramente, reconozco que es un aterrizaje forzoso, que necesita un cierto tiempo de acomodarse, pero yo le pido, por favor, que estudie a fondo las razones que creo que ha argumentado, los problemas que son de muchísima urgencia, porque el curso escolar prácticamente está finalizado y el nuevo se inicia en el mes de septiembre. Y todo ese diálogo, que es absolutamente necesario, conviene, lo mismo que se mete premura en las cámaras para hacer esos desembarcos legislativos espectaculares, pues para resolver problemas convendría que usted pidiese vez y dijese, oiga, esto de la educación igual necesita una ley para consensuar aquí la paralización del decreto de aplicación de la LOMCE, que se puede hacer muy fácil cuando se tiene voluntad política para hacerlo. Y dicho esto, quería decirle algunas cuestiones importantes. Efectivamente, la incertidumbre no beneficia a nadie, pero es que la incertidumbre se ha creado como consecuencia de un calendario de implantación que se sabía hace mucho tiempo que era prácticamente imposible de cumplir en los plazos tan perentorios que se pusieron. Y es más, la realidad demuestra que todavía en muchas comunidades ni siquiera se ha culminado ese proceso. Desde luego, la comunidad escolar ha sufrido las consecuencias de ello en su conjunto. Y reitero la urgencia de poner solución a esos problemas, porque algunos de los problemas no son coyunturales de este curso, afectan a lo que es la estructura del propio sistema educativo y son para muchos años. Desde luego, el mensaje político de que decía usted que es que la legalidad se va a respetar. Bueno, yo creo que sí, pero la legalidad se puede modificar dentro de la legalidad también, ¿no? O sea que hay cuestiones, como le decía, que no tienen carácter orgánico, porque hago la referencia a la sentencia del Constitucional, se pueden hacer y si el Gobierno tiene voluntad, se puede hacer. La LOMCE es una ley que ya se debatió, es imposible aquí hacerle una serie de consideraciones, pero créame, señor ministro, que cuando hemos hecho uno de los debates más laboriosos y extensos que se recuerdan en esta Cámara, le puedo asegurar que, salvo el Gobierno y el Grupo Parlamentario de Gobierno que lo sostiene, pues pocas coincidencias ha habido en el resto de la Cámara respecto a la LOMCE. El tema de las reválidas es una de las coincidencias en las que prácticamente no encuentra ningún soporte pedagógico, porque la gran contradicción es que se teoriza sobre adquirir competencias y resulta que luego esas pruebas, que sí tienen carácter selectivo, señor ministro, porque no son evaluaciones externas meramente. En Europa también hay evaluaciones externas en muchos países, pero no se conciben como aquí. En Europa, por ejemplo, y en España, quiero decir que el Partido Socialista en su momento introdujo la evaluación en las leyes, que la evaluación es absolutamente necesaria, pero no este tipo de evaluaciones externas que son auténticas reválidas, porque una cosa muy diferente es implantar un sistema de reválidas que a nuestro juicio es trasnochado, es segregador también para la detección de problemas o para mejorar el aprendizaje, que en el fondo excluye al alumnado más vulnerable para favorecer rankings de centros, etcétera. Cuando uno lee lo que quiere hacer el Gobierno con las reválidas, con las reválidas que se publican, acaba de colgar su ministerio
las notas de las reválidas en una web en este mes pasado, queda asombrado, porque son unos test. ¿Cómo se pueden medir con esos test las competencias de los alumnos? ¿Cómo se puede aceptar, sin más, que el texto que regula las pruebas, que las notas medias de escuelas e institutos en estos exámenes serán accesibles? Se creará una clasificación de centros previa consideración de los factores socioeconómicos y socioculturales del contexto. Pero, oiga, aquí estamos haciendo rankings de centros, segregando alumnos, disgregando el sistema educativo. Esto es muy grave. Eso no son palabras. Y lo que quieren las comunidades autónomas es que todo esto que es discutible y que usted ofrece diálogo sea mediante, en primer lugar, no dejar que el sistema avance hasta que se convierta en irreversible, sino paralicémoslos, dialoguemos y veamos cómo se pueden hacer las cosas mejor. Hablo también de las becas. Recuerdo que nosotros defendemos en la política de becas argumentos muy claros: recuperar íntegramente la naturaleza del derecho a la beca, estableciendo criterios claros y ponderables en su concesión, fijar un periodo máximo de 3 meses para solucionar los expedientes de solicitud, exigir la convocatoria con carácter de urgencia al observatorio de becas, que se creó ya en el año 2010, añadir una modalidad de convocatoria, termino ya, señor presidente, que incluya el pago de la matrícula a los licenciados y graduados en situación de desempleo que realicen estudios de posgrado con el fin de mejorar su cualificación, o eliminar la obligatoriedad de devolución a posteriori a aquellos alumnos que no hayan superado los créditos cuando su derecho se generó en el curso anterior. Hay muchas cosas que tienen que verse y, desde luego, y finalizo ya, señor presidente, con la universidad tiene que atajar muchos problemas que los está exponiendo no ya grupos parlamentarios de la oposición como nosotros, sino la propia CRUE. Por tanto, muchos de los argumentos que le he dado los comparten todos los rectores de las universidades españolas. Tiene usted tarea, señor ministro, y le ruego que ese talante se convierta en hechos concretos. Gracias, señoría. Gracias, presidente. Cierro la parte.